Leemos en Hechos 2, los versículos 41 al 47. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se incorporaron unas 3,000 personas. Eran asiduos en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la solidaridad, la fracción del pan y las oraciones. Ante los prodigios y señales que hacían los apóstoles, un sentido de reverencia se apoderó de todos. Los creyentes estaban todos unidos y poseían todo en común. Vendían bienes y posesiones y las repartían según la necesidad de cada uno. A diario acudían fielmente y unánimes al templo. En sus casas partían el pan, compartían la comida con alegría y sencillez sincera. Alababan a Dios y todo el mundo los estimaba. El Señor iba incorporando a la comunidad a cuantos se iban salvando. En aquel día de Pentecostés se añadieron 3,000 discípulos al núcleo básico de 120. Este crecimiento impresionante es el fruto del poder manifestado por el Espíritu Santo. Dios deseaba ardientemente que su pueblo escogido vuelva a Él. Pero los que vuelven realmente son pocos si se tienen en cuenta la gran multitud de gente presente en la ciudad, no más del 1 o tal vez el 2%. Siempre en Israel o en las naciones, los que reciban a Cristo serán una minoría. Las Escrituras hablan de manada pequeña o de remanente. La mayoría de la gente se mantiene indiferente o se opone al Evangelio. Los 3,000 fueron bautizados, lo que implica un compromiso irrevocable con el Mesías que había sido rechazado por las autoridades. Eso demuestra la seriedad de su decisión. Esos convertidos están en un proceso de capacitación intensiva. Es necesario que reciban la mejor formación posible en un tiempo limitado, antes de ser llevados al mundo. Se nombran 4 disciplinas fundamentales. Primero, la enseñanza de los apóstoles. Jesús, a propósito, no escribió libros, sino que formó discípulos. En la actualidad tenemos los escritos de la palabra, pero sigue siendo necesaria la enseñanza por medio de personas capacitadas por Dios. La interpretación particular de la Biblia por personas inmaduras en la fe puede generar errores doctrinales graves. Nadie debería pretender capacitarse por sí mismo. En segundo lugar está la comunión fraternal o la koinonía, la cual es el roce constante con otros discípulos. Esta comunión es a veces agradable y sanadora, pero también es la ocasión de choques dolorosos. Esos choques se deben al hecho de ser nosotros imperfectos, marcados por el pecado y llenos de heridas mal cicatrizadas. La mayor parte de los conflictos entre hermanos es un enfrentamiento de la carnalidad de cada uno. Por este medio, entonces, el Espíritu Santo pone en evidencia lo que debe ser sanado o corregido en cada uno. Frente a esas fallas reveladas en nosotros, somos llamados no a esforzarnos, sino al arrepentimiento y a permitir a Dios hacer su obra de santificación. En la medida en que somos transformados por el Espíritu Santo, encontramos en la comunión fraternal la familia que tanto necesitamos. En tercer lugar está el partimiento del pan, el cual incluye compartir sus recursos comiendo juntos y también la práctica de la Santa Cena. Esta cercanía tan fuerte se debe a que la mayor parte de los nuevos creyentes eran visitantes de la ciudad, en cierta forma turistas que no habían pensado quedarse mucho tiempo en Jerusalén. Al quedarse varios años ahí, son llevados a vivir en comunidades por toda la ciudad en las casas disponibles, y eso es usado por Dios para unirlos más todavía. La cuarta disciplina es la oración, la que los discípulos aprendieron directamente de Jesús. La oración es un diálogo constante con Dios, en el cual hablamos y escuchamos. No se trata de solamente pedir, sino de comunión espiritual íntima.
Cada persona tiene una forma distinta de relacionarse con Dios. Aunque claramente podemos aprender unos de otros, necesitamos también desarrollar nuestra propia forma de oración. Frente a los eventos de Pentecostés y al poder de Dios desplegado por medio de los apóstoles, la gente de la ciudad siente temor y respeto, lo que permite que la iglesia naciente pueda crecer en paz por un tiempo. El impacto espiritual sobre los corazones de los creyentes es tan grande que los lleva a poner sus bienes a la disposición de la comunidad. El hecho de vender sus propiedades tiene que ver con una situación particular de la iglesia. Había una necesidad apremiante de suplir a las necesidades de un gran número de personas. Eso no significa que un cristiano siempre debe vender sus posesiones. Lo que sí es un principio fundamental es que todo lo que tenemos es propiedad de Dios, el cual tiene la total soberanía sobre nuestras vidas y bienes. Existe en la actualidad un pensamiento según el cual le debemos a Dios el 10% de nuestros bienes, pero eso es falso, ya que fuimos comprados totalmente y que por lo tanto somos propiedad del que nos compró. Los seguidores de Jesús iban cada día al templo. Eso lo tenemos que entender en el contexto del tiempo. Era privilegio de todos los varones judíos entrar al templo para orar, y los cristianos lo hacían igual que muchos otros. En aquel tiempo, el judaísmo era constituido de muchos grupos o sectas, tales como los fariseos, los esenios, los saduceos y otros. Entonces, el cristianismo se veía como una secta judía entre muchas, aunque cuestionada. O sea que en el templo no se hacía culto público, sino oraciones. De hecho, ir allá no era exento de peligros, tal como lo vemos en el capítulo siguiente. La parte esencial de la vida de iglesia tenía lugar entonces en las casas, donde ellos podían expresarse en toda libertad. Este primer tiempo de la iglesia parece como una luna de miel. Ha sido muy idealizado y considerado como un modelo, pero veremos que muy pronto vinieron fuertes ataques desde afuera y desde adentro de la comunidad. Y también que el Señor tuvo que disciplinar a su iglesia en forma muy firme. Mientras tanto, el buen testimonio de los hermanos es recibido por el pueblo de la ciudad, y se van añadiendo discípulos a la medida que el Señor toca sus corazones.